Buenas tardes, hermanos. Seguimos en este día 16 de agosto alabando al Señor y les invitamos a que todos a distancia podamos unir nuestro corazón, nuestras vidas, nuestra alabanza en la adoración a nuestro Señor. El himno 34 de Jehová cantaré. Cantemos este himno 34 de Jehová cantaré. De Jehová cantaré yo las misericordias, cantaré. De Jehová cantaré yo las misericordias, grandes misericordias cantaré. Con mi boca anunciaré tu gran verdad y fidelidad. Con mi boca anunciaré tu gran verdad por todos los siglos. Con Jehová cantaré yo las misericordias, cantaré. De Jehová cantaré yo las misericordias, grandes misericordias cantaré. De que pueblo celebraré tus maravillas, cantaré. Con tu pueblo celebraré tus maravillas y de tus maravillas cantaré. Tu verdad proclamaré, pues eres Dios poderoso y fiel. Tu verdad proclamaré, pues eres nuestro Rey y escudo. En Jehová cantaré yo las misericordias, cantaré. De Jehová cantaré yo las misericordias, grandes misericordias cantaré. La palabra del Señor en el Salmo 119, versículos 129 al 138. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres, y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Cantemos el himno número 20. Grato es contar la historia. Número 20. Grato es contar la historia del celestial favor, de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad, y nada satisface cual ella mi ansiedad. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia más bella que escuché, más áurea, más hermosa, que cuanto yo soñé. Contarla siempre anhelo, pues hay que nunca oyó
que para hacerle salvo Cristo en la cruz murió. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia, que placentera es, y es más al repetirla, preciosa cada vez. La historia pues que canto, oíd con atención, porque es mensaje santo de eterna salvación. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia, de todas la mejor, que cuanto más se escucha, infunde más amor. Y cuando allá en la gloria entone mi cantar, será la misma historia que tanto supe amar. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. En la primera exposición meditamos algunos versículos de la estrofa 17, en los versículos 129 al 133, donde vemos o vimos tres propósitos de la enseñanza maravillosa de la Biblia. Nos alumbra y hace entender. Nos hace entender con su lectura el amor de Dios. Nos ayuda a ordenar nuestra vida. Y en esta segunda reflexión vamos a tomar en cuenta los siguientes versículos 134 al 136 para seguir con nuestro tema, propósitos de la enseñanza maravillosa de la Biblia. Propósitos de la enseñanza maravillosa de la Biblia. Vimos tres, ahora los otros tres, cuarto, quinto y sexto. Entonces, el cuarto propósito de la enseñanza maravillosa de la Biblia lo encontramos en el versículo 134, que dice así: líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Nos ayuda a estar en paz con los violentos. La violencia es una característica del hombre en nuestros días. Hay violencia intrafamiliar donde los hijos sufren las consecuencias y que a la postre seguirán el mismo patrón que sus padres les están heredando. Hay violencia en el trabajo donde el jefe abusa de su cargo y cuando los trabajadores no lo apoyan en sus sobornos, los amenazan en despedirlos. Hay violencia en las calles de nuestra ciudad donde muchos grupos manifiestan su inconformidad con marchas y protestas, además afectando a quienes no tienen ninguna culpa. Hay violencia en las avenidas donde los conductores de automóviles y otros se enojan fácilmente por la prisa que llevan para llegar a su trabajo. Hay violencia al subir a los medios de transporte
por ganar un asiento en el metro, metrobús y otros. Hay violencia por la delincuencia que en muchas ocasiones quitan vidas inocentes. Vivimos en un mundo violento, no lo podemos evitar y solamente la palabra de Dios puede cambiar el corazón violento a un corazón de paz. Solo el Señor, que cuida a sus hijos, puede librarnos de los hombres violentos. Si hiciéramos unas estadísticas con la pregunta: ¿cuántos creyentes en Jesucristo pierden la vida al año por la violencia del hombre? Veríamos que son muy pocos, porque el Señor nos cuida y también nosotros nos cuidamos. A veces escuchamos las noticias: 4 jovencitos que salían de un bar a las 3 de la mañana murieron a tiros por una pelea de 2 grupos de narcotraficantes. Y entonces debemos preguntarnos: ¿qué estaban haciendo a esa hora estos muchachos en un bar? A esa hora los hijos de los creyentes están en casa descansando para el estudio del siguiente día, si es un fin de semana, para venir al Señor. Escuchamos también: 2 automovilistas se hieren con arma blanca al ofenderse en plena avenida transitada, ya que los 2 querían avanzar. Un creyente en Jesucristo llegará a enojarse al grado de pelear y herir a quien lo ofende. El Hijo de Dios tiene paciencia, es lo que aprendemos. La palabra de Dios nos enseña a cuidarnos, a contestar con sabiduría a los hombres violentos. El quinto propósito de la enseñanza maravillosa de la palabra de Dios, de la Biblia, está en el versículo 135 y dice el 135: haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo. Nos ayuda a encontrarnos con Dios. Nos ayuda a encontrarnos con Dios. Antes de que existiera la palabra de Dios, Él se dio a conocer por medio de eventos de la naturaleza como el arco iris, el fuego y la tempestad, relámpagos y truenos, sueños y visiones, estruendos y vientos. Pero una vez que inspiró a sus siervos, se reveló a través de su palabra escrita. Hoy contamos con ella para encontrarnos con Él, y por eso son maravillosas sus enseñanzas. No hay otro medio más importante que las Escrituras, las cuales nos llevan a un encuentro con el Señor. El hombre por naturaleza es movido por sus emociones y por sus sentimientos, y en este sentido hay 2 grandes fuentes que mueven a los hombres. Por un lado, la convicción y la idea, donde están las iglesias reformadas; por otro, la emoción y el sentimiento. El hombre guiado por convicción e ideas es el hombre de estabilidad. Él no puede ser cambiado a menos que su conciencia sea cambiada. El hombre guiado por emoción y sentimiento, en cambio, es un hombre inestable. Por eso muchos dicen: me voy a otra iglesia donde sienta bonito, donde me guste, donde me consientan. Las iglesias que apelan a los sentimientos usan aquellas cosas que despiertan los sentidos. Pueden ser danza, aplausos, alabanzas que incitan al movimiento, aunque no haya fundamentos bíblicos. Y como el hombre es movido fácilmente a la emoción, va a esos lugares. Por eso hay templos grandes o salones llenos, aunque no estudien la Biblia. Lo importante es sentir bonito. En cambio, las iglesias de la Reforma, iglesias históricas, apelan a la idea, a razonar los cantos y a las escrituras. Apelan a la conciencia más que a la emoción. Su pensamiento no es sentimiento, sino convicción, y le da el primer lugar a las escrituras como fuente de encuentro con Dios para edificar su vida. Este pueblo está formado por creyentes firmes, estables, que no son movidos por cualquier brisa que se presenta en la vida.
Las iglesias de la Reforma están formadas por creyentes sólidos que nunca piensan: hoy no me gustó el culto porque no cantamos el himno preferido, hoy no estoy feliz porque no se dio importancia a la alabanza. No, el culto no es para ningún hombre, el culto es para Dios. El culto no es para satisfacer mis sentimientos, solo a Dios la gloria. Y la palabra nos enseña a dar gloria al Señor. Es la Escritura que nos enseña cómo tenemos un verdadero encuentro con Dios. Es ella que nos va dirigiendo hacia Dios. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. El sexto propósito de la enseñanza maravillosa de la Biblia lo encontramos en el versículo 136. Y dice: ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Ríos de agua descendieron de mis ojos. Nos libra del sufrimiento. Nos libra del sufrimiento. Las Escrituras son muy claras al respecto. Adán y Eva, por ejemplo, no sufrieron mientras vivieron en santidad en el huerto del Edén, pero al desobedecer a Dios, comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, vino el sufrimiento. Una vez que Caín dio muerte a su hermano Abel, Dios lo sentenció y le dijo: maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Jacob, que se aprovechó 2 veces de su hermano Esaú para quitarle su lugar, tuvo que huir más de 20 años por su pecado. El pueblo de Israel sufrió la invasión de los asirios y de los babilonios por causa de su pecado y de los reyes que no buscaron a Dios. Fueron pocos que no tuvieron culpa alguna y que llevaron las consecuencias del pecado de sus líderes, como Daniel y sus amigos, pero en muchos sufrimos porque no guardamos la ley de Dios. Ahora, cuando el Señor estableció sus leyes, su palabra, no lo hizo para poner carga en nosotros como lo hacían los escribas y fariseos con el pueblo de Israel, sino que lo hizo para bendecirnos, para apartarnos del sufrimiento. La ley de Dios nos guarda de los malos caminos, pero si insistimos en caminar por motivaciones humanas, buscando primero las cosas de abajo, vamos por caminos equivocados que nos van a traer sufrimiento, y de paso vamos a llevar a nuestros hijos con nosotros, de manera que cuando los veamos destruyendo su matrimonio, destruyendo su familia, no preguntemos por qué, porque seguramente no les dimos ejemplo de entrega, de santidad, de celo en el servicio del Señor, sino que vieron en nosotros negligencia e indiferencia a las Escrituras. Constantemente comprobamos con familias entregadas al Señor que producen fruto en los hijos, en los nietos y demás generaciones, que forman familias estables, que contribuyen en el bienestar de la iglesia y de la sociedad, que son bendición donde quiera que están, en el trabajo, en el mercado, en la universidad, en la iglesia, etc. Por eso es maravillosa la enseñanza de las Escrituras, porque nos libra del sufrimiento y porque nos permite ser bendición a los demás. Ahora dice el versículo 131: mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Aquí está la clave para que los propósitos de Dios a través de su palabra se lleven a cabo en nosotros. Desear los mandamientos de Dios. Acercarnos con reverencia y con inteligencia a la Biblia para escudriñar el corazón de Dios. Solo así será maravillosa la palabra del Señor. Serán maravillosas sus enseñanzas si nos dejamos guiar por tan hermoso libro. Estemos entonces dispuestos en todo momento, en toda circunstancia, a meditar en la palabra divina, en la palabra santa del Señor, la ley de Dios. Les invito a que cantemos
el himno 17, los cielos cantan tu loor. Los cielos cantan tu loor, los astros muestran tu poder, mas en tu libro es, oh Señor, donde tu nombre es dado ver. Tu sabia mano guía al sol, y a noche y día da lugar a un más fiel revelación. En tu palabra se hallará. En alabanza sin cesar prorrumpe una la creación, y tu justicia y tu verdad fulgura en limpio corazón, hasta que pueda el mundo ver bajo la gloria de tu faz a Cristo dando por doquier su bendición, su amor, su paz. Que el Señor les siga guardando en estos días tan complicados, difíciles. Reciban ustedes la bendición del Señor. Otra vez, Señor, estamos agradecidos por las enseñanzas maravillosas de tu palabra. Gracias porque a través de ella nos das de tu paz para no caer en la provocación de los violentos. Porque con ella, Señor, nos ayudas a encontrarnos contigo, y con ella nos libras del sufrimiento. Padre, que tu palabra sea eficaz en nuestra vida, en nuestro diario vivir, Señor, y que, Padre, esta palabra podamos enseñar a las otras generaciones que vienen, Señor, para que ellos también dependan de tu palabra, y así tus propósitos se cumplan en medio de cada uno de los que formamos tu pueblo. A ti nuestra gratitud y nuestra alabanza en Cristo Jesús. Amén.